Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. La noche de hoy nos trae como tema de primer orden el tema de la campaña electoral, del control electoral. Entonces, para los abogados y para los televidentes vamos a topar la noche de hoy el tema de cómo se ejerce el control electoral, para lo cual nosotros contamos con dos importantes abogados y queremos agradecerles en nombre del Colegio de Abogados al doctor Simón Jaramillo, doctor en jurisprudencia, subdirector nacional de Corporación Participación Ciudadana. Y de igual manera, gracias al doctor Medardo Oleas Rodríguez, doctor en jurisprudencia y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y vamos a empezar contigo, Simón. Para los abogados y para quienes nos escuchan hay una preocupación importante. Por ejemplo, el artículo 5 del Código de la Democracia establece que es el Consejo Nacional Electoral quien implementa los mecanismos para el control de la propaganda y los artículos promocionales. Lo que yo conozco tiene que ver con el tema de radio, televisión, vallas. ¿Quién controla y qué sucede con los otros elementos? Por ejemplo, encontramos paredes pintadas, puentes pintados. Queremos saber, ¿existe algún control o esto es de libre decisión de la organización política? Sí, buenos días, hay tres niveles de control, ¿no? El que lo ejerce el Estado a través del Consejo Electoral como órgano operativo de las elecciones, y lo ejerce el Tribunal Contencioso Electoral cuando se cometen infracciones electorales. Estas están tipificadas en el Código de la Democracia. Y hay, dentro del mismo control estatal, que es este primer nivel, el que lo hace la Contraloría General del Estado, quien verifica en general el buen uso de los recursos públicos y en particular en tiempos de campaña el uso o no eventual uso de recursos públicos en campaña electoral. Ese es el nivel de control estatal. El segundo lo ejercen los partidos y movimientos políticos, ¿no? Temas de padrón, temas que son de su interés, y además ellos presentan veedores el día de las elecciones, gente que vigila básicamente el conteo y el desenvolvimiento. Y un tercer nivel, que es en el que estamos nosotros, que es el nivel de control ciudadano, ¿no? Eso pues lo hacemos las organizaciones ciudadanas, cada organización o cada grupo ciudadano de acuerdo a sus posibilidades y a su experticia. Nosotros hacemos el tema del conteo, un conteo paralelo el día de las elecciones, hacemos el control de los spots de los candidatos en medios de comunicación, ahí verificamos que los spots no violenten la ley, que no se paute por fuera de las franjas, que no tengan elementos prohibidos como presencia de niños, en fin, otro tipo de elementos. Monitoreamos la publicidad de las instituciones públicas durante el tiempo de elecciones y monitoreamos la cobertura noticiosa tanto en la sentencia de la Corte Constitucional, cuando se estableció estas restricciones a los espacios informativos, cuanto en el propio Código se establece que los medios deben dar equidad a los candidatos. Entonces, nosotros verificamos, por ejemplo, los momentos en los que aparecen. En el caso concreto que tú mencionas, la ley divide el tema de la publicidad en dos partes. La publicidad electoral, la promoción electoral en medios de comunicación, prensa, radio, televisión y vallas, estas se ejecutan exclusivamente a través del sistema de franjas estatales. El resto de la publicidad electoral, lo que tú mencionas, tema en paredes, afiches, meetings, contratación de asesores, vestimenta, en fin, eso pues está dentro de un límite de gasto que el Consejo les fija. En el caso concreto que tú señalas de pinturas en las paredes, hay un nivel adicional de control y es el municipal.
cada uno de los municipios tienen sus ordenanzas de publicidad en general, no necesariamente para la electoral, que establecen en dónde se puede poner propaganda y en dónde no, propaganda comercial o propaganda electoral. Como Participación Ciudadana en el año 2005-2006 hicimos en alguna vez este tipo de monitoreo, y lo que hacíamos es Loja, Cuenca y Quito, que es donde operamos, verificábamos que la publicidad electoral que se coloca o que se la pinta no esté en lugares prohibidos. ¿Cuáles eran los lugares prohibidos? Espacios públicos, propiedad privada. Entonces, hay varios ámbitos desde donde se ejerce este control, y hay varias regulaciones cruzadas que son las que nos deberían llevar a tener elecciones que se den dentro del marco de la ley y sobre todo dentro de un ambiente de equidad. Gracias, Simón. Es que sobre todo creo que la campaña electoral nos debe permitir una equidad de participación, y quisiera preguntarle al doctor Oleas por su experiencia en estos campos, ¿quién se encarga de controlar en una campaña desigual? Por un lado, quienes no están en el poder, quienes no están en el gobierno, y por otro lado, el gobierno con todo su aparataje. Venimos escuchando de funcionarios públicos obligados o presionados a ir a los mítines. Claro que esto tiene doble filo, porque no le asegura nada el voto. Pero también vemos camionetas del Estado, camisetas, infraestructura estatal. ¿Qué hacemos frente a eso? Tenemos que analizar dos cosas. En primer lugar, lo que es la promoción electoral, que a veces se confunde con la publicidad y son dos cosas diferentes. Porque aquí lamentablemente el Consejo Nacional Electoral incumple con lo que manda la Constitución y la ley. La Constitución y la ley dice que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Eso significa que no se debería utilizar las mal llamadas franjas publicitarias, donde les forzan a los candidatos a grabar cuñas para la radio, para la televisión, o diseñar una valla publicitaria, porque hay una gran diferencia entre promoción y publicidad. Publicidad es para vender refrigeradoras, cocinas. La promoción electoral busca, en esencia, dar a conocer el perfil del candidato, quién es, su experiencia, antecedentes, y también lo que están proponiendo. Por eso son los debates temáticos, porque ¿cómo vamos a elegir a un ciudadano que no sepa exactamente cómo manejar el Estado y dar una solución, por ejemplo, a los problemas económicos, de corrupción, de falta de empleo? Tienen que exponer con claridad cuáles son los programas. Es decir, no es un tema solo de figura o de acompañantes en la propaganda, digamos. Es que es así, porque, y tampoco es un tema de tener un buen marquetero publicitario, un experto en cómo engañar a la ciudadanía. Y gana el mejor marquetero. Exacto, aquí se trata de profundizar los temas. Nosotros, por ejemplo, tenemos graves problemas que la ciudadanía pide solución, entonces el candidato no solo tiene que explicar cómo va a afrontar eso, sino también con quién. Porque si nosotros pensamos en el gobierno, necesitamos todo un equipo de trabajo, especialistas en el área de economía, de educación, de salud, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es un defecto que tiene nuestra legislación. Y si bien se quiso suplir financiando lo que se llama la promoción electoral, y el Estado es el que paga estos spots publicitarios para evitar también los abusos, sino el poder político o el poder económico son los que copaban los medios. El poder económico iban y contrataban todas las radios, todas las televisiones, y el poder político abusando precisamente de lo que usted acaba de decir, el uso de los bienes y recursos del Estado que está prohibido por la ley. No se puede utilizar ningún recurso porque los bienes del Estado están destinados a un fin específico. Por ejemplo, los vehículos a cumplir una función dentro de la carrera administrativa. Ahí la Contraloría General del Estado. Pero no hace nada, porque es público y notorio, por ejemplo, los dos casos que le voy a decir. Cuando se lanza la campaña del señor Lenín Moreno, se denunció de que ciertos medios públicos fueron a pasar directamente ese lanzamiento, pero durante una hora, pues. Otra cosa es que vaya, por ejemplo, un medio de comunicación, haga una noticia y le diga el señor Lenín Moreno a los otros candidatos. Pero otra cosa es que se queden una hora transmitiendo todo el proceso. ¿O pasen una hora a todos los candidatos? Exacto, porque la idea es que en democracia todos tengan igualdad en la participación, nadie tenga privilegios. Y los bienes del Estado no pueden ser utilizados para esto. O sea, las camionetas del Estado, los empleados del Estado no pueden participar en la campaña, a menos que sea fuera de sus horas de trabajo, pero no dentro de las horas de trabajo. Entonces esto está causando un desequilibrio, que son los abusos del poder y la falta de una respuesta adecuada a la violación de la ley, porque ley hay. La ley dice se prohíbe el uso de los bienes y recursos del Estado y se sanciona. Se sanciona incluso con la destitución a aquel funcionario que está mal utilizando. Pero no hemos visto en todos estos periodos, ni en los anteriores, que la Contraloría haya emitido una glosa. Gracias, doctor Oleas. Continuemos en esta línea, Simón, precisamente cuando se habla de juzgar.
las infracciones de carácter electoral. Inclusive todos vimos una anticipación de propaganda de varios candidatos. No es que la publicidad empezó el 3 de enero, encontraron mecanismos. Esto se imputa al gasto electoral, la primera inquietud. ¿Cómo calculan esta situación? ¿Y quién juzga? Porque lo que nosotros conocemos es el Tribunal Contencioso Electoral, que también no sé si vaya a sancionar o a medir las cosas de igual manera, tanto a los candidatos de la oposición como al candidato del gobierno. Sí, bueno, efectivamente la ley establece un periodo para la publicidad electoral, que es aquella que va desde el 3 de enero y concluye el jueves víspera de las elecciones. Por fuera de ese tiempo, los partidos, y ahí hay un tema en donde también la interpretación pesa. Partidos evidentemente pueden promocionar sus ideas, sus tesis, sus postulados, y eso lo pueden hacer básicamente en cualquier tiempo. La prohibición de los 45 días es ya para la publicidad electoral, en la cual ya el candidato pide el voto para sí, que es el momento además donde ya están inscritos. Hay normas y hay una interpretación, incluso una resolución que sacó, me parece que en diciembre del año pasado, el Consejo Electoral, en el reglamento de promoción electoral, donde se establece efectivamente lo que tú has mencionado. Es decir, si se detecta publicidad que se realizó fuera de los tiempos de elecciones y se establece que esa publicidad fue publicidad electoral a favor de un candidato, evidentemente hay esta resolución que se dictó en diciembre del año 2015, establece que esta puede ser imputada. Entonces, si el Tribunal Electoral, si el Consejo Electoral define que hay actos de proselitismo electoral dados antes del inicio de la campaña, evidentemente estos pueden ser imputados al gasto. Otro tema importante que lo mencionó Medardo, y algo me referí yo en la intervención anterior, es en el tema del comportamiento de los medios de comunicación, sean públicos o privados. La ley lo que establece es equidad en el tratamiento a los candidatos. Yo, como medio de comunicación, tengo libertad de establecer mi línea editorial y de establecer si quiero o no quiero hacer entrevistas a los candidatos, si quiero o no quiero cubrir los meetings, si quiero o no quiero, como señalaba Medardo, cubrir el lanzamiento, por ejemplo, de un evento de campaña. Yo, como medio de comunicación público y privado, en ejercicio de mi libertad, defino si lo hago. Lo que sí les dice la ley es, si usted lo va a hacer, tiene que hacerlo a todos y a todos en las mismas condiciones. Y uno de los elementos que nosotros hemos empezado a monitorear desde enero es ese, justamente. Es decir, ¿qué trato dan los espacios noticiosos de los canales públicos y privados? Nosotros nos hemos circunscrito a 10 canales nacionales. ¿Qué tratamiento dan a cada uno de los candidatos, especialmente en lo que es espacios de entrevistas y espacios de opinión? Gracias, Simón. Doctor Oleas, entonces, si estamos hablando de infracciones electorales, una preocupación, estas sanciones que puede tomar en un momento determinado el Tribunal Contencioso Electoral, resulta que es después o post elecciones. Debería ser un accionar inmediato frente a las infracciones, porque lo que hemos visto en la práctica es que los pronunciamientos es luego que ya tenemos los resultados. No, a ver, aclaremos, si hay una infracción directa tiene que ser juzgada y sancionada en ese momento. Incluso algún medio que esté pasando una publicidad contratada fuera de lo que dispone el Consejo Nacional Electoral, pueden suspenderla de forma inmediata. Lo que es posterior es la rendición de cuentas, porque también es otro de los elementos que tiene que ser investigado, porque si la ley dice que usted no puede invertir más allá de aproximadamente 1.500.000 para la promoción del candidato a presidente y vicepresidente, otro para asambleístas nacionales y otro para asambleístas provinciales, tiene que sujetarse a estos montos. Yo me refería, por ejemplo, resulta de que usted acude al contencioso electoral a presentar una queja o una denuncia sobre la utilización de niños de tal o cual candidato. ¿Debería inmediatamente suspenderse esa propaganda? Esa promoción tiene que suspenderse inmediatamente. O lo que han hecho, por ejemplo, si se están contratando otra serie de vallas al margen de lo que dispone el Consejo Nacional Electoral, van y los bajan como han hecho anteriormente. O sea, hay normas de aplicación inmediata. Claro está que se respeta las normas del debido proceso, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa. No, por el debido proceso pueden demorarse muchos días que ya pasen las elecciones. No, porque el Tribunal Contencioso Electoral, sus normas para juzgar son inmediatas. Ellos trabajan sábado, domingo, trabajan todos los días, o sea, ellos no tienen excusa alguna. Qué importante las opiniones que se están planteando. Regresamos luego del corte comercial.
Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Nos encontramos nuevamente con Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha. El tema de la noche de hoy, control electoral, y con dos directos amigos, el doctor Simón Jaramillo y el doctor Medardo Olea Rodríguez, conocedores de la temática. Simón, vamos contigo. Ahora en esta campaña tiene una característica diferente el tema de las redes sociales. Yo creo que inclusive alguien decía, los actos de concentración no funcionan ya como hoy las redes sociales. Si bien las redes sociales es un mecanismo importante de difusión, pero estamos estos días asistiendo a problemas de hackeo, de alteraciones de mensajes. ¿Quién controla? ¿Se debe controlar? ¿Se debe denunciar? ¿Qué se debe hacer frente a este caso? Bueno, por ejemplo, para efectos de la publicidad, de las normas restrictivas, incluso en el tema de la ley de comunicaciones, hay muchos casos en donde el Estado ha preferido un poco soltar el problema, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de las franjas, no, las redes no se lo consideran. Si yo contrato un técnico, una cuenta de Twitter a que me maneje la campaña, claramente es un gasto de campaña. Más que por el concepto de que sea una red social, por el concepto de es un gasto de campaña. Entonces, una contratación de una red, una contratación de un experto, una contratación de un técnico a que maneje un Twitter de un candidato durante las elecciones, eso evidentemente tiene que ser reportado por el candidato. Es un poco más complejo en el tema del contenido, porque obviamente un spot, he visto algunos, incluso aquí se ha acusado el tema de niños, en fin. Claro, son al no ser spots que están dentro del concepto de las franjas en el sentido que daba Medardo a criterio de él, un concepto quizá equivocado en el sentido que las franjas, como él explicaba, eran más un tema de temáticos, de debates temáticos, pero bueno, con la forma que lo ha dado el Consejo, como Medardo lo señaló, pues se establecen para lo que conocíamos como los spots. Obviamente un jingle que se pasa a través de una red social, a través de Facebook, no va a control del Consejo Electoral al no estar dentro de las franjas. Entonces, en el tema de contenidos, ahí podemos tener quizá algún desfase, pero evidentemente hay normas electorales, hay normas de la propia ley de comunicación que deben ser controladas. Yo siento que, sin embargo, el tema de las redes, por la gran apertura que esto tiene, por el gran volumen que esto tiene, yo siento que el Estado, tanto en la ley de comunicación como en el tema electoral, como que no se ha animado todavía a adoptar de lleno un control efectivo y se ha dejado un poco de por sí, ¿no? En el propio tema de la ley de comunicación, opiniones que salen en periódicos virtuales y eso, no siempre tienen el mismo tratamiento que los medios convencionales de prensa escrita o televisión. Gracias, Simón. Doctor Oleas, hay inquietudes ya para el proceso electoral en la población. Por ejemplo, todavía se plantea inquietudes sobre el padrón electoral, la presencia de personas con doble cédula, muertos, y entonces esto siembra inquietud de la pureza del proceso electoral. En su experiencia, ¿este es un problema que se puede superar o es permanente en el Consejo Nacional Electoral? Esto debe haberse solucionado desde hace mucho tiempo, como se les planteó y se les sugirió. ¿Por qué? Porque la base de datos que alimenta el padrón electoral viene del registro civil. Y recordemos que el registro civil está en un proceso de recedulación. Se les dijo que solamente terminando el proceso de recedulación, es decir, prohibiendo que tenga ya validez la cédula antigua, hubiéramos solucionado este problema. Porque la persona que no vive aquí, porque eso sucede con los migrantes, ya se quedaron a vivir afuera. Y en muchos casos hasta murieron afuera. Pero para que sean excluidos del padrón se requiere el documento legal que es la partida de función. Pero no se hizo caso. Ahí entonces siguen constando exguerrilleros, siguen constando personas fallecidas y lamentablemente esto va a alimentar lo que se llama el porcentaje de ausentismo.
Porque un fraude directo, o sea, que alguien organice y meta 150,000 votos utilizando eso, no creo que lleguemos a eso. Pero esas cosas va a pasar y naturalmente afecta sí los resultados, porque en un país donde el voto es obligatorio es inadmisible que tengamos un porcentaje que supere el 20% de ausentismo. Entonces yo creo que las cosas se deben manejar ya de otra manera. Eso habrá que hacer los controles necesarios para que nadie lo manipule, por eso son los controles previos. Los controles previos son para que nadie, por ejemplo, pueda constituir a las juntas electorales con mayoría de gente del gobierno. Por eso se pidió que estén participando alumnos de colegios secundarios, de las universidades, para garantizar que la conformación de las juntas sea equitativa. Segundo, que los resultados que salen ya de las actas, o sea, luego del conteo de votos, sean publicados. En eso hace bien, por ejemplo, Participación Ciudadana, al darnos a conocer el conteo rápido, que no es sino los resultados que constan en el acta. Hay también, por ejemplo, el Exipole. El Exipole son las proyecciones, no resultados, de lo que pasó en la elección. Esos Entonces, mecanismos ayudarían también para un control electoral y para que no se alteren los resultados. Pero claro, eso ayuda cuando ve uno hacia dónde fueron las tendencias, con una excepción, que si hay un empate técnico, ahí sí va a haber problemas serios. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a tener una lucha permanente y no va a haber mecanismo ahí sí que nos permita visualizar con exactitud quién triunfó, hasta cuando no se dé los resultados terminado el escrutinio de la última. Gracias, doctor Oleas. Simón, hablando de esto precisamente, la Corporación Participación Ciudadana firmó un acuerdo con el CNE para un conteo rápido de votos. ¿Cómo si ustedes están estructurados? ¿Cómo esto es una garantía? Me decías hace un momento que hoy ustedes están haciendo un control de la publicidad de las instituciones públicas, la publicidad de los candidatos. Ayúdanos con alguna información sobre este tema. Bueno, el tema del conteo es la actividad con la que nació Participación Ciudadana en el año 2002. Para explicarlo en sencillo, los voluntarios acuden a las mesas electorales, observan el cierre de la mesa, observan el conteo de votos, y una vez que se realice el acta, el acta de escrutinio, esta es colocada incluso en un sitio visible, ellos toman nota de ese resultado y esos resultados son los que nosotros procesamos. Ello es importante porque nosotros tomamos los resultados vírgenes, si cabe el término, es decir, antes de que vayan a la Junta Intermedia, cuando había la Junta Intermedia, antes de que vayan a los centros de cómputo, antes de que, en el caso de los recintos demás, antes de que vayan a las juntas provinciales y demás. Entonces, el dato que Participación Ciudadana da es un dato puro, es el dato que sale en ese momento de la Junta. De ahí que el margen de error es del 1%, ¿no? En el otro tema que esto se complementa con el tema de los exit polls, de los sondeos de opinión. Si tú tienes un resultado oficial, tienes 5 exit polls y tienes 2, 3 conteos rápidos que más o menos están en la misma línea, sí es un indicio de confiabilidad del resultado. Tienes 4 o 5 mediciones diferentes y las 4 o 5 coinciden, pues nos llevaría a pensar que efectivamente el resultado es confiable. Los sondeos de opinión y los conteos rápidos tienen un margen de error. Evidentemente, si el resultado que nosotros obtuviésemos en cualquier elección de las que hacemos, la diferencia fuera menor al 1%, no podríamos dar resultado. Y eso nos ha pasado en el caso del conteo, con las encuestas, porque la población hoy tiene dudas por las encuestas porque estas han fallado. Es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, la encuesta no es una proyección de resultados propiamente. La encuesta es un sondeo del momento. Es decir, la encuesta no me dice nunca quién va a ganar una elección. La encuesta me dice, pensemos las encuestas que hacían en noviembre, cuando no habían todavía candidatos, en septiembre. La encuesta me dice, si la elección fuera el día de hoy y los candidatos fueran los que aparecen en esta lista que yo encuestador he puesto, este sería el resultado hoy día. Entonces no es una predicción del futuro. Entonces, es plenamente factible que una encuesta falle, porque las tendencias pueden cambiar, porque en las tendencias pueden... Además depende de la metodología que cada encuestadora use. Una cosa es medir Guayaquil y Quito y otra cosa es medir a nivel nacional. Una cosa es encuestar a 5,000 y otra cosa es encuestar a 2,000. Pueden haber diferencias, pero no deberían, al menos en las encuestas de los últimos días, los sondeos y el conteo, no deberían haber variaciones sustanciales. Gracias, Simón. De la experiencia suya, doctor Oleas, ¿qué deberían hacer las organizaciones políticas para controlar sus votos, para
estar presentes en la transparencia? ¿Es posible delegados, presencias en las juntas provinciales electorales? Porque, me disculpan, todos los ecuatorianos buscamos, desconfiamos y necesitamos que se respete nuestra decisión. Sí, lo ideal sería de que todos los partidos políticos se unifiquen y manden delegados a todas las juntas receptoras de voto para que se obtenga la copia del acta, porque esa copia del acta no puede ser modificada nunca, esos son los resultados definitivos. Para que me entienda la ciudadanía, la junta receptora de voto escruta los votos, pone los resultados en un acta. Esas actas, las de todas las juntas, van después a la Junta Provincial Electoral, que hace el escrutinio provincial, que es la sumatoria de las actas. Y ahí termina, por ejemplo, los resultados para asambleístas provinciales. Pero, como hay resultados nacionales, en cuanto se refiere a la votación del binomio presidencial y de los parlamentarios andinos y de los asambleístas nacionales, tiene que ser remitido al Consejo Nacional Electoral. Pero si yo tengo el acta, el momento que notifican los resultados provinciales y yo verifique los datos de mi acta con los de los resultados provinciales, no tiene por qué haber variación. No tiene por qué haber variación. Entonces, la manera de controlar es fácil, si se tiene gente para que saque las actas. Pero sí quisiera tocar un punto que es muy delicado. Por ejemplo, están hablando de las encuestas. Señores, en el Ecuador hay un problema muy grave con las encuestas, porque más del 50% de los ecuatorianos a la presente fecha no resulta por quién votar. Entonces no tiene... Y eso es gravísimo, porque esa gente está motivada por otra serie de factores para ir a votar y resuelve su votación a última hora. Es el ciudadano que, no teniendo una cultura democrática, va a obtener certificado de votación. Con lo cual se alterarían los resultados. Exacto, entonces ustedes pueden tener unos resultados, pero eso puede ser modificado porque el ciudadano resolvió a último momento a votar. O sea, miren que ustedes que tenemos una serie de elementos que hay que tener cuidado, porque si no van a decir, pues si la encuestadora tal le dio triunfo a tal persona. No, señor, tenga cuidado de estos elementos que son básicos, son fundamentales. Por eso, hasta cuando no termine el escrutinio del último acta, nadie puede cantar victoria. Muchas gracias. Queremos esta noche agradecer a nuestros amigos en este programa de debate jurídico. Vamos a continuar todas las semanas discutiendo estos temas, porque lo que busca el Colegio de Abogados de Pichincha es transparencia y respeto a la voluntad popular. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.